muchísimas gracias. Y de acá me voy a trasladar porque vamos a hablar con la doctora Ceci Pirolo sobre las polémicas declaraciones de Brigitte Bardot. La que está cargadita también es la actriz Brigitte Bardot, que estuvo hablando acerca del coronavirus, pero también de la pandemia, de las pandemias en general, contando un poco que para ella lo que vienen a hacer al mundo es reducir la cantidad de población. Esto, bueno, llamó la atención de los dichos de la actriz, donde dice el coronavirus es bueno, regula la superpoblación. Esto, sin lugar a dudas, es bastante doloroso para aquellas personas que han perdido algún ser querido durante esta pandemia, porque si bien puede parecer un número, cuando ella habla así, para la gente que ha perdido un ser querido es una persona... Es muy doloroso. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Pero bueno, son dichos que tuvo la actriz, poco fortuitos, si se podría decir, pero que de alguna manera, bueno, marcan cuál es su pensamiento. Claro, exactamente. Y para ello vamos a hablar con el doctor Martín Weinstein, que está allí, psicólogo, sociólogo y profesor también. Así que bueno, hola, muy buenas tardes. Cecilia y Tamara te saludan. Ahí estamos viendo, la comunicación se cortó un poquito, pero mientras tanto vamos hablando, vamos ahondando en este tema, que la verdad hoy hablábamos sobre estas polémicas declaraciones con el Tanito, que está acá del otro lado, y él decía, a mí me dolió muchísimo porque yo perdí un familiar por el coronavirus y me imagino que como él muchísima gente se siente identificada. Y me parece que también es muy polémico en este contexto, ¿no? Sí. Donde la gente está perdiendo a su familia y bueno, y lamentable también. Sí, donde hay una sensibilidad a nivel mundial que es muy grande, porque realmente las pérdidas por este virus han sido enormes y mucha gente, como yo te decía, ha perdido seres queridos. Claro. Entonces me parece que no es el momento. A lo mejor tiene que ver, ahora vamos a hablar precisamente de esto, con que de alguna manera no habrá pensado lo que dijo, si tiene que ver esto con realmente un pensamiento que tiene, o si se lo sacaron de contexto. Hay que ver, y vamos a hablar entonces. ¿Estás ahí, Martín Weinstein? Ahora sí, Cecilia y Tamara te saludan. ¿Nos escuchás bien? Escucho bajito. ¿Bajito? Ahí, a ver, vamos a ver si podemos... ¿Ahí mejor? Ahora mucho mejor. Bueno, buenísimo. Estábamos hablando de estas polémicas declaraciones de Brigitte Bardot y preguntarte, ¿no? Como decía Ceci recién, quizás fue sacada de contexto esta frase. Digo, ella como actriz, como modelo que fue, como en realidad celebrity, un referente, por supuesto, se tiene que cuidar. Esto lo dijo sin querer, lo dijo realmente con conocimiento y queriéndolo decir. O, bueno, nada, quería ver desde el lado psicológico también. Bueno, desde el punto de vista científico, digamos, por más que lo diga una celebridad, digamos, esa opinión es una opinión, digamos, yo diría que más allá de si es buena o mala, si cae bien o cae mal, no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico. Tengan en cuenta, tenemos que tener en cuenta que el mundo tiene 7.700 millones de habitantes en este momento. Más o menos han fallecido 2.200.000 y se han enfermado en total 100 millones. Es decir, los fallecidos son el 0,02. O sea que necesitaríamos unos 100 años para que una pandemia elimine los problemas de población que tenemos, que son importantes, pero no demasiado graves por el momento. Es decir, en realidad, lo único que resuelve los problemas de superpoblación es el desarrollo económico, porque lo que se ha probado históricamente es que a medida que una sociedad se desarrolla, la fecundidad disminuye y también aumentan los recursos. Entonces, los problemas de superpoblación desaparecen. Las viejas teorías malthusianas han quedado atrás por ese motivo, ¿no? Además llama la atención que justamente la persona que lo dice tiene 86 años, no es una persona, digamos, que sea joven como para pensar de decir, bueno, se está terminando una generación, sino que ella forma parte de la gente que quiere que deje de habitar este planeta Tierra, digamos. Sí, la tendencia mundial existente es que, por un lado, la vida, digamos, lo que hay es un aumento de la esperanza de vida. O sea, los niños que hoy tienen
2, 3 años van a vivir seguramente más de 100 años. Por otro lado, digamos, en todo el mundo donde hay una tendencia a que haya más nacimientos que muertes, en todo ese mundo hay también procesos de desarrollo que hacen que esa tendencia disminuya. Entonces, este tipo de opiniones que son muy antiguas, y yo creo que ella en realidad está muy interesada en si van a sobrevivir los animales o no. Y tiene asociado que los seres humanos somos bastante enemigos de los animales, lo cual es bastante cierto. Es decir, el ser humano ha estado muy relacionado con el exterminio de la mayor parte de las especies, ¿no? De alguna manera nosotros exterminamos todas las especies que no comemos, de la misma manera que exterminamos toda la flora que no comemos. Ahora, también es cierto que después de una determinada edad, esto yo de tratar muchas veces con muchos adultos mayores, hay cierta desinhibición y esto de un poco decir lo que se piensa sin medir las consecuencias, que a veces cuando una persona es un poco más joven no lo hace, ¿no? Tiene otros frenos. Sí, eso va a depender un poquito del funcionamiento del cerebro, cómo está el estado en que está el cerebro y también de cierto nivel de entrenamiento. Yo no tengo la misma edad que de Brigitte, pero tampoco estoy tan lejos y no estaría dispuesto a pensar cosas similares a estas. Es más, me preocupo más por estar al día de los conocimientos científicos y bueno, y tratar de transmitirlos, etcétera. En mi opinión, obviamente nadie lo opina, lo opino solo yo, digo que también al ser celebrity es una referente. Estamos ahí expectantes de lo que una celebrity va a decir con respecto a determinadas cosas. ¿No será que quizá ella quiso generar polémica para ser portada de algún lugar? Porque mal que pese sigue siendo Brigitte Bardot y sigue generando polémica, porque no es la primera vez que lo hace y me parece que también está como redireccionado ese pensamiento. No sé si le nació tan así del alma. Sí, es probable, sí. De alguna manera las celebridades, con algún motivo que lo justifica, viven de las polémicas estas. Claro. Eso está bien, pero creo que son distintos niveles de conocimiento. Hay un conocimiento que se basa en la opinión o en los juegos de palabras y hay otro conocimiento que se basa en la evidencia científica. Las evidencias científicas para nada corroboran lo que ella dice. Digamos, esto es importante en una época como esta, discriminarlo, sobre todo a través de los medios. ¿Por qué motivo? Bueno, porque cuando la sociedad está frente a una situación muy adversa, como estamos nosotros ahora, nacen rápidamente las teorías conspirativas, los sistemas de creencias irracionales, y todo eso en última instancia conspira contra la normal defensa de la sociedad frente a la adversidad. Si ustedes se fijan un poco, gran parte de los liderazgos políticos han fracasado frente a la pandemia, y en realidad la comunidad que mejor respondió a la pandemia es la comunidad científica, sí, que está trabajando en forma absolutamente solidaria en todos los laboratorios del mundo, en silencio, sin decir nada, sin ningún tipo de grieta ni diferencia, más allá de todos los países, y han desarrollado los únicos elementos que son las vacunas que nos van a sacar de la situación. Mientras que el resto, los economistas pelean por el mercado y los políticos por situaciones de poder o por situaciones electorales. Seguramente debe tener que ver con... Ha tenido una actitud diferente, ¿no? Debe tener que ver también con que la comunidad científica siempre se guía en lo que tiene que ver con la evidencia y con tratar de estudiar, de realizar estudios de forma empírica y teniendo esta evidencia científica, ¿no?, que los avala detrás. Después lo otro son todas hipótesis que se pueden dar a nivel mundial de por qué se producen estas pandemias que pueden disparar para cualquier lado. Sí, están más sometidas a intereses. Yo diría que están más sometidas a intereses. El interés del científico, generalmente, el científico tiene un interés y una pasión por el conocimiento en sí mismo. Y esto es lo que ha desarrollado la ciencia desde el Renacimiento hasta la fecha. Y lo que ha permitido que, bueno, la ciencia ocupe un lugar de prioridad. Después puede ser utilizada
de modos diferentes, pero en sí mismo, hasta ahora, esta situación adversa de la sociedad, lo que ha mostrado es que los científicos son realmente los que salen liberados como el grupo más solidario que tiene el planeta como actividad social, ¿no? Claro. Los demás han estado fuertemente influidos por intereses. Aún el sector sanitario, ¿no?, tiene sus intereses muy fuertes porque está muy sometido a temas económicos. Y es bueno que usted a través de los números lo traiga, esta aclaración, que no tiene que ver con que esta pandemia vino en realidad a reducir la cantidad de gente o de la superpoblación, porque no solamente en las palabras de Brigitte Bardot yo las he escuchado, sino también hay otras comunidades que se han agarrado de esta teoría. Y si bien ella, que es una figura pública, lo dio a conocer, no es la única persona de la que se ha escuchado decir esto. Sí, no, esto desde el punto de vista científico no tiene ningún sentido. Imagínense que una letalidad del 0,02 es muy importante, tenemos que cuidarnos, tenemos que trabajar contra esto. Es grave porque cada persona que muere es una persona, una familia. Esto es una cosa. Y otra cosa es que esto pueda afectar a la población del planeta. Son cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es, digamos, cuidarse y otra cosa es el tremendismo. Esto es una cosa tremendista que no tiene mucho sentido, ¿no? Es más para una película de Hollywood, ¿no? Suena Sí. más a película de Hollywood, ¿no? Que viene la pandemia y se lleva el mundo puesto. Y con estos Pero comentarios que ella realiza, que son incorrectos, ¿le pueden llegar a hacer alguna acción judicial y demás? Los mismos científicos habló. No creo, no creo que, yo creo que hay que pensar que viene de Brigitte Bardot y bueno, está bien, qué sé yo, es una idea de ella. Ella cuida mucho a los animales y creo que está bastante enojada con los seres humanos. No digamos eso, que después puede decir que la estamos discriminando también en algún punto. No, lo dijo no, Mochi. está bien. No, mire, uno tiene que respetar las ideas, Sí. pero hay que discriminar, sobre todo en una situación muy adversa para el mundo como es esta. Sobre todo los líderes políticos tienen que discriminar claramente, y los medios también tienen que discriminar claramente, lo que es evidencia científica de lo que son intereses, porque a veces los intereses pueden llevar a que la situación se vuelva más adversa. De hecho, ha ocurrido en varios países, ¿no? Donde hay errores serios, muy graves, ¿no? Muy graves. Es decir, un ejemplo de esto es la falta de una política unificada en los Estados Unidos. La primera potencia mundial ya tiene más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y esto se pudo haber disminuido. Eso científicamente se puede demostrar que se pudo haber disminuido. Bueno. Sin embargo, hubo un abandono total por parte de los liderazgos políticos allí del cuidado de la sociedad. Y además una actitud totalmente insolidaria entre los estados, entre los condados, bueno, una serie de cuestiones. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy claro todo. Gracias por aclararnos un poquito este panorama y nos volvemos a comunicar en algún momento. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas muy bien, gracias. gracias. Hasta luego. Y nosotros nos vamos volando. ¿Volando? ¿Podemos ir volando, Vamos Ceci? volando, Vamos volando dale, fuerte pará. y ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca con Cecilia Pirola, Tamara Bella, Agustina Bassi, Nico Luca, no y con Daniel Campomenos. ¡Chao!